Muy bien, ya saben quiénes son nuestros invitados y vamos a empezar efectivamente. Aquí el almirante Brusel me estaba haciendo una explicación muy clara, porque conoce muy bien este tema, sobre las preocupaciones que han dado a conocer tanto los representantes del puerto Grau Morro Sama como el que representa el Sindicato Unificado de Pescadores Artesanales en Hilo. A ver, ¿cuáles son las preocupaciones que ellos tienen? ¿Tienen validez o tienen argumentos sólidos? Sí, muchas gracias, Mónica, por la oportunidad de compartir un momento en este set. Un saludo respetuoso a todos los oyentes de Radio Capital y un saludo muy particular a estos dirigentes pesqueros del sur, tanto de Hilo como de Tacna. Sin embargo, yo quisiera contribuir para que ellos tengan un mayor conocimiento de las reglas de juego de carácter internacional. Es decir, no es necesario que ellos hagan navegaciones en zigzag para poder llegar al área que hoy en día pertenece al Perú y que antes estaba bajo soberanía chilena. El derecho internacional reconoce dentro de las 12 millas lo que es el paso inocente, es decir, un paso sin ninguna parada, un paso continuo. O sea, el recorrido es como una especie de vía expresa. Es una vía expresa, exactamente. Pueden pasar, lo que no pueden hacer es dedicarse a pescar allí. O pararse en esa zona, claro, cuando es el paso inocente. Más bien, a partir de la milla 12, existe lo que se llama la libertad de navegación, también reconocida, no solo entre Perú y Chile, sino para cualquier embarcación en el mundo. Ahora, existen algunas exigencias que debe de hacer comunicar a las capitanías de puerto, pero no para restringirlos, sino más bien para ayudarlos, porque en el caso ellos tengan algún inconveniente, existen reglas también de búsqueda, rescate, apoyo, para poder auxiliarlos. Entonces, queda claro de que esa preocupación de que van a tener que navegar en zigzag y dar la vuelta, no es correctamente justa, ¿no? Perfecto. Tienen todo el espacio libre para poder ir y faenar en las zonas que antes no tenían los peruanos. De otro lado, Hilo, mirando frente al mar, perpendicular a la costa de Hilo, hoy en día pueden ir de manera directa, sin cruzar territorio chileno, hasta las 200 millas. Y antes no era así. Antes no era así. O sea, eso sí ha cambiado y los favorece. Eso sí ha cambiado y los favorece a Hilo, de Hilo hacia el norte, más bien de Hilo hacia el sur, sí han quedado limitados como antes estaban, por el paralelo geográfico hasta la milla 80. No sé si tiene usted sobre ese tema alguna cosa que agregar para después entrar en materia sobre el tema de la Corte y el fallo. Solamente que los pescadores están, como corresponde a la lógica luego de un fallo, con insatisfacciones inmediatas porque creen que han perdido mar y la capacidad para poder pescar. Pero la Corte, cuando ha emitido el fallo, no lo hace pues en función en qué parte del mar hay mayor biomasa para darse al Estado. Lo que ha estado en juego es la repartición de una soberanía marítima que no teníamos. Entonces, ahora tenemos un mayor espacio marítimo y entonces con mecanismos articulados, los pescadores nuestros, por ejemplo, fíjate, después de la milla 80 que vamos a ver luego, hacia la línea media que baja, hay lo que se llama la pesca artesanal de altura, que también comporta un importante ratio para el desarrollo de los pescadores de altura, el desarrollo nacional, y entonces creo que hay que combinar estas circunstancias. Y para responder a la afectación que ellos puedan sentir o tener, o las expectativas que tenían respecto al día anterior al fallo de la Corte Internacional, lo que hay que señalar aquí es que efectivamente ahí tenemos una gran oportunidad, pero hay que trabajar desde el punto de vista de Estado para poderle dar las facilidades tanto a la pesca artesanal como la pesca de altura o la pesca industrial, para convertir esa región, la región esta oceánica, en una región productiva económica, porque de lo contrario no se va, por sí sola no va a ser, ¿no? Así es, efectivamente. Y finalmente, Mónica, para aclarar que las pesquerías que se dan en esa área son principalmente de anchoveta, más del 90%, y bien lo dijo el pescador de Tacna, que Chile lo utiliza para hacer harina que mantiene la producción de atún en el sur. Y esa unidad poblacional viene desde Chala hasta Iquique. Los peces... Es itinerante. Así es. O sea, va y viene. Va y viene, no es que... Se detiene cuando quiere, pero digamos cuando encuentra las condiciones apropiadas en este... Incluso, perdón, almirante, hay poblaciones de peces
Eso que dice el ministro de Población de especies transzonales, pero también hay las migratorias o altamente migratorias que vienen desde lugares mucho remotos, más remotos y dan vuelta y pasan por una zona donde todos pueden ser beneficiados. Tiene que haber un respaldo. Lo que pasa es que también, y no vamos a achacarle de ninguna manera a un solo gobierno, sino a través de muchos gobiernos, las zonas de frontera, en el caso del sur específicamente, no se han desarrollado con una perspectiva de política de Estado. Han ido desarrollándose de a poquitos y de manera absolutamente desordenada. Esta es una gran oportunidad para hacerlo y mirarlo de esa manera. Pero si usted me permite, vamos a ver si sobre este tema, antes de ir al otro, hay una llamada telefónica, creo, sobre lo que estamos hablando. Hola, muy buen día. ¿Aló? ¿Está o no? ¿Aló? Muy buenos días. Se ha ido la llamada. Bueno, entonces vayamos ya al territorio de lo que ha definido la Corte Internacional. Para el Perú pudo ser mejor, para Chile pudo ser peor. Hay quienes dicen que la Corte se ha caracterizado, pero en este caso no ha sido la excepción, de tener principios salomónicos para determinar un fallo de esta naturaleza. ¿Este ha sido el caso, doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey? De ninguna manera. La Corte, yo no conozco un solo fallo de la Corte que hemos revisado que haya sido salomónico, porque fíjate, Mónica, lo salomónico es para contentar a las partes, y la Corte lo que ha hecho es interpretar el instrumento del 52 y del 54. Por ejemplo, mira lo que ha hecho la Corte. Ha dicho que a la luz de las evidencias que habían en los instrumentos, se mencionaba pues el paralelo en el decreto Bustamante, en la declaración de Santiago. Obviamente, se han reposado sobre los argumentos históricos. Además, ¿no?, de eso, han habido capturas de embarcaciones, los pescadores han ido a puerto, han pagado multa, reconocimiento por parte de los pescadores del Perú, ¿no es cierto?, que cruzaban el paralelo. Para la Corte, además, asociar que esas faenas o actividades se realizaban más o menos hasta la milla 70-80, la ha llevado a concluir jurídicamente que hasta la milla 80 efectivamente había una suerte de un acuerdo tácito o sobreentendido. Que eso fue, digamos, según la Corte, firmado y sellado en el 54. Exactamente, en el instrumento del 54, y que han avalado en algunos instrumentos, entre ellos el propio memorándum del embajador Bácula, que decía que fue el gran primer planteamiento bilateral, pero decía en el memorándum, invitamos a formalizar un acuerdo. La Corte ha pensado que también eso era... O sea, había un acuerdo tácito y que invitaba a ser formalizado. Así es, entonces lo ha llevado la Corte a asumir entonces interpretativamente que se trataba de un acuerdo, de un tratado. Enseguida de la milla 80, y ahí viene la gran majestad de la Corte, en que se condice con sus fallos anteriores, traza una línea media en dirección sudoeste, o sea, la equidistante de la cual hemos hablado. Y para ello se ha inspirado en el principio de desproporcionalidad. Es decir, el Perú tiene, por el principio de tierra domina el mar, una diagonal que llega a las 200 millas. Como hasta la milla 80 está fallando, que es por el paralelo, el acuerdo por el cual Chile mantiene su límite marítimo, entonces por la desproporcionalidad le da al Perú ese espacio de equidistancia. Esa es la naturaleza de un fallo con equidad, un fallo. Vamos a ir con el almirante, pero antes vamos con esa llamada que está desde hace ya unos buenos minutos. ¿Está la llamada o no? Hola, buen día. Buen día. Sí, ¿qué tal? Bienvenida a Capital, adelante. Gracias, Mónica. Un saludo al almirante y a todas las personas que has invitado. Enhorabuena. Yo quería hacer una salvedad, una preocupacióncita. Está bien que, bueno, ya la haya, dio su fallo, pero ¿qué hay de la parte que nos corresponde a nosotros? No hace mucho, o sea, unos mesecitos atrás, en la televisión se veía que había naves de pesca chilenos, pero que casi estaban al frente de Tacna, y desconocíamos el porqué, y muchos decían, y hay infraestructura naval allá en esa zona como para poder controlar los ir y venir de las naves pesqueras. Yo quería saber, y disculpe mi ignorancia, si existe infraestructura marina como para que buenamente, hoy por hoy, ya que están dados los límites, puedan recurrir en forma rápida frente a cualquier situación irregular que se presente. Gracias.
Ok, perfecto. Vamos a hacer una pausa y el almirante de regreso le responde y por supuesto tratamos otros temas e invitamos a todos nuestros amigos de Capital a llamar si es que hay dudas respecto a lo que ha determinado en su veredicto el fallo internacional de La Haya. Ya regresamos. Muy bien, estamos de regreso. A ver, almirante Brousset, una señora tenía una duda respecto al tema que planteó. Sí, un saludo a la radioyente y es verdad su percepción. Somos un país pobre, no tenemos los recursos que quisiéramos y las 200 millas marinas frente a las costas del Perú son casi las 3/4 partes del territorio continental. Estamos hablando, el Perú tiene 1.200.000 kilómetros cuadrados, pues el mar es cerca de 850.000 kilómetros. Entonces es difícil pensar que una marina o un país de nuestra situación tenga pues una flota que pueda controlar. Pero sí existen elementos y en esto va a ayudar muchísimo el satélite que próximamente va a entrar en operación para el Perú, que puede que se compró en hacer Francia. Aparentemente. Y entonces con el satélite, con aviones de exploración, que tampoco tenemos en una cantidad suficiente como para desplazarlos por toda la costa, y con patrulleras. Hay una patrullera que está permanentemente en guardacostas, en Puerto de Hilo, que sale a hacer su patrullaje, pero no puede cubrir pues las 200 millas en 5 minutos, ¿no? Va a una velocidad muy lenta, etcétera. Pero creo el presidente Humala se ha comprometido, yo lo he escuchado, a repotenciar el servicio de guardacostas y a repotenciar la vigilancia que debe tener el Perú respecto a este espacio marítimo. Y yo quisiera recalcar algo que, Mónica, tú has dicho de manera brillante, y hay un ejemplo en el tema de política de Estado. Lo que hemos visto en la demanda, es decir, Toledo, García y Humala, han seguido una política de Estado. Resultado, hemos recuperado 20 y tantos mil kilómetros y hemos afirmado los otros 28.000. Lo que hace falta es una política de Estado que vele por los intereses marítimos del Perú en esos 800.000 kilómetros que tiene de territorio marítimo. Actualmente nadie sabe. Claro, ahí han combinado dos cosas, almirante, y eso lo creo que es fenomenal. Lo que se ha combinado es la voluntad política, por un lado, de parte de los presidentes sucesivos, y la colocación de profesionales adecuados para continuar con ese trabajo. Si eso lo hacemos en otra dimensión, los resultados serían igualmente positivos. El problema está cuando no hay ni la voluntad política, ni se ponen a las personas adecuadas para hacer el trabajo. Esa es una cosa que es clarísimo, ¿no? Y finalmente, Mónica, también la buena disposición de los peruanos en general. No ver problemas donde hay soluciones. Pero la buena disposición, almirante, y le digo también a Miguel Ángel, tiene que ver con el acierto que pueda tener un mandatario o un líder de colocar a la gente adecuada para manejar las cosas. Correcto. Pero aquí los empresarios, por ejemplo, los pescadores se quejan y dicen, no disfrutamos ni aprovechamos. No aprovechamos porque no hay inversión. Es decir, en el Ecuador, por ejemplo, hay una pesca de atún que en volumen es la 10ª parte o menos de lo que nosotros pescamos en anchoveta, pero que en recursos económicos es mucho mayor. A propósito de Ecuador, Miguel Ángel, el tema fue fundamental, el hecho de cerrar la brecha con Ecuador y cerrar el acuerdo con Ecuador, y ahora somos economías complementarias y la cosa va bien. Es el mejor ejemplo. El tema con Ecuador, que pasó por una etapa tan conflictual desde 1942, mira, Velasco Ibarra en 1960 llegó a decir que el protocolo era nulo de toda nulidad. Claro. Tuvimos 2 conflictos en el 81, en el 95, y el Acta de Brasilia selló el problema con Ecuador. Hemos tenido y tenemos un proceso en el marco del Plan Binacional de Integración Fronteriza excelente. Creo que ese ejemplo es absolutamente motivador. Lo que tiene que haber, como tú muy bien dijiste, es que esta voluntad concomitante peruana y chilena de las dos partes tienen que recrear la confianza. La confianza con reciprocidades manifiestas van a ser, Mónica, el mejor camino para construir los dos países lo que queremos. ¿Qué queremos? Desarrollo compartido, en un marco tan expectante. Está la Cuenca del Pacífico, ahora está la Alianza del Pacífico. Entonces,
hay escenarios... Tenemos que pasar de la Guerra del Pacífico a la Alianza del Pacífico, que creo que es, digamos, pero el tramo... es necesario porque la etapa anterior fue una guerra del Pacífico, una situación del Pacífico de rencillas y resquemores para pasar a una de integración. Correcto. Y además de gran impacto económico. Vamos con llamadas telefónicas. Hola, muy buenos días. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. Buenos días, señora Mónica. Buenos días, almirante. Sí, adelante, adelante. Está el almirante y está el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Rapidito y conciso, doctor, por favor. Ya, bueno, en concreto, primero yo estoy de acuerdo, ¿cómo se llama?, con la sentencia. Y como estoy también de acuerdo con lo que dijo el almirante, debe haber una política del Estado, no solamente para defender el mar, sino para tener fronteras vivas. Segundo, yo creo que los chilenos estén contentos porque ellos tienen con todos sabemos una política expansionista y para ellos que nosotros recuperemos aunque sea un centímetro, para ellos es como si le hubiéramos quitado medio país. Y tercero, aprovechemos esto para que por fin Chile cumpla el Tratado de Ancón que hasta ahora no ha cumplido. Ok. Hasta luego. Vamos con otras llamadas. Yo les rogaría que vayan apuntando para poderle dar oportunidad a la gente a seguir preguntando, reflexionando sobre el tema. Hola, muy buenos días. Buenos días, señorita Mónica, y también ahí los presentes. Miguel de la Victoria. Sí, adelante, por favor, rapidito. Hubiera preferido yo que, o tal vez todavía es temprano, de que los jueces se reúnan y todavía apliquen esto de justicia al Perú, ¿no? Porque me estoy refiriendo a que no pierdan el sitio donde siempre han estado pescando los pescadores artesanales. Pero agregar como usted puntualizó, de que también debe ponerle flotas modernas a que los pescadores ya no llamarse tanto artesanales, ¿no? Debe tener una flota un poquito más grande. Correcto. Y entonces va a ser ya mucho tiempo estamos hablando de la interoceánica y de todas esas cosas, y tiene que después haber más inspección en el mar, ¿no? Muy bien. Muy bien, yo le agradezco. Yo les pido que sean cortos porque la verdad que el tema es bien extenso, pero lo que tratamos de hacer es que el abanico de las preguntas y las reflexiones sea muy amplio. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenida a Capital. Adelante, señora. Mis felicitaciones a los que están participando ahí. Y lo único que les haría una pregunta, sí. ¿Por qué nuestro gobierno es muy mezquino al no reconocer, no solamente bueno, está bien, que así como se reconoce de Toledo, se conoce de Alan, se debe reconocer también lo que hicieron en la época de Fujimori, así como se reconoce solamente los pasivos, también se debe reconocer con los activos. Ok. Perfecto, ese es un punto de vista político. Entiendo que, bueno, en el caso de Fujimori, ahí se selló la alianza con el tema del acuerdo con Ecuador, que es muy importante y lo que habíamos manifestado justamente. Vamos con otra llamada, la última, después comentamos. Hola, muy buenos días. ¿Aló? Sí, aló. Sí, bienvenido a Capital, adelante, por favor. Sí, gracias. Bueno, yo quisiera saber cuál es la moraleja de todo esto para no haber tenido que llegar a la Corte de la Haya. A mí me parece que se debió actuar a tiempo y no haber dejado pasar tantos años, ¿no? La costumbre del peruano de la última hora y dejar las cosas para mañana. Ok, creo que ahí hay un error de percepción, pero en todo caso, nuestros invitados... A ver, almirante. Bueno, rapidito, así para compartir las respuestas. No está pendiente el Tratado de Ancón. El Tratado de Ancón fue de 1883 y se cumplió en el Tratado del 29 de Lima. Más bien lo que sí está pendiente en este caso es algo que ha planteado Chile y que hemos conversado respecto al triángulo terrestre, que hay una diferencia, no es que esté pendiente, ese territorio para nosotros es peruano. Respecto a la flota moderna, en realidad las embarcaciones no tienen que ser muy grandes, más bien tienen que estar con las técnicas modernas, principalmente de frío, para poder pescar, conservar y darle acceso a la pesca de consumo humano. Y las dos últimas preguntas están relacionadas a la historia. Yo no creo que debemos reconocer a las personas. Si bien es cierto, son los presidentes, son las épocas, claro, pero en realidad aquí hay un reconocimiento y creo que el presidente Humala ha sido lo suficientemente humilde para decirlo. Es a todos los que han actuado, no las autoridades que nos han representado. Yo quisiera hacer mención que la Marina de Guerra, por ejemplo, desde 47 vino observando la situación del paralelo geográfico y a lo largo del tiempo han habido muchos que han intervenido en levantar opinión. En el derecho internacional no es como este amigo comenta, dejamos todo para el final.
No, ha habido una evolución. Ha habido una evolución en el derecho al mar que recién entra en vigencia en 1994 y que también hemos debido escoger el momento oportuno para hacer el planteamiento. Creo que todo, de acuerdo a la política de Estado fijada, ha salido de manera excelente. Doctor Rodríguez. Bueno, yo quisiera decir dos cosas, porque lo del Tratado de Ancón lo he vuelto a escuchar, fíjate, ya 2 veces. ¿Ah, sí? Y esto, claro, debe quedar. El Tratado de Ancón, firmado el 20 de octubre de 1883, nos hizo perder automáticamente Tarapacá. Listo. Y vino todo un proceso de chilenización que acaba el 3 de junio de 1929. Allí se acabó el problema terrestre, el Tratado de Ancón, para bien o para mal, se produjo y se respeta ese pacta sunt servanda de esa época. De manera que esos alícuotas de pensar en Arica, por favor, son actos demagógicos. Sí, claro. Tenemos que ser sumamente claros. En segundo lugar, yo creo que la historia sí tiene que ser un reconocimiento de los hombres que fueron importantes. Es verdad, se menciona y con gran acierto al embajador Bácula, que tuvo un importante proceso gestor de muchos de los temas del mar, pero también está el embajador Alfonso Arias Schreiber, que fue el que hizo el primer mapa de la controversia, el vicealmirante Faura, el propio, y eso hay que decirlo, porque son parte del equipo de La Haya, que ha liderado Alan Wagner, donde estaba el coagente García Belaúnde y todo un equipo, el propio, a mi juicio, el que lleva el sustrato orgánico de la naturaleza jurídica del problema y todo un planteamiento hacia adentro y hacia afuera, Mónica, es Manuel Rodríguez Cuadros. Esto hay que decirlo públicamente y la gente lo sabe y tenemos que reconocerle. Hay documentos de trabajo in extenso que están con 4 llaves en la Cancillería y que en algún momento tienen que ser publicados, donde hay un trabajo realmente pormenorizado que hizo el ex canciller de la República. Entonces, como profesor de Derecho Internacional, yo le digo a la sociedad nacional que tenemos que ser muy objetivos. Reconocimiento in extenso a todos, siempre en este clímax de que es un asunto de Estado, donde a nadie se le puede atribuir absolutamente nada. Tema de Estado involucra al interés nacional y por tanto todos merecemos. Ahora, hay un punto de partida, efectivamente, la preocupación de la Marina fue el primer punto de partida que llevó al embajador Bácula a darle una dimensión jurídica, un planteamiento determinado. Yo estoy en el medio de ambas posiciones. Yo creo que los hombres adecuados tienen el liderazgo adecuado siempre y cuando coloquen a las instituciones y a las personas que van a estar a la altura de la circunstancia a través del tiempo. Y yo creo que eso hace que el resultado finalmente es el que estemos en este momento hablando, más allá de los errores que se puedan haber cometido o por desconocimiento o por contexto en diferentes momentos del país. Pero tengo que ir a una pausa. Luego de la pausa hablamos. Buenas tardes. Ajá, yo. Estamos de regreso aquí en Radio Capital 96.7, donde tu opinión importa. ¿Quedaba algo por responder, Miguel Ángel? Sí, había una pregunta en que por qué se dejó pasar tanto tiempo para demandar a Chile. Yo creo que, mira, en la agenda de la política exterior de los Estados siempre hay prioridades. Tuvimos el problema con Ecuador, que flageló los sentimientos, hubo el tema del conflicto, el tema del CENEPA, antes Paquilla. Se arregló todo con el Acta de Brasilia y ahí estamos en el año 1998. Teníamos además el propio Tratado de 1929, su protocolo complementario, que recién en 1999, no sé, el malecón de atraque, la estación de aduana, el tema ferroviario, es decir, esos asuntos internacionales para Perú que eran importantes, primero asistirlos, había que abordarlos. Y con ellos, desde una visión geopolítica de los mecanismos de defensa nacional, en el frente interno el problema del Sendero Luminoso. Entonces, en todo ese trayecto, el Perú iba dejando constancia de su disposición a querer involucrar a Chile en un asunto que Chile siempre se opuso a querer negociar. Y Chile en ese momento también debe estar pensando así, caramba, ¿cómo no llega a un acuerdo bilateral y hubiera sido mucho más beneficioso para Chile? Estamos absolutamente seguros por el contexto, no porque nos falte agallas de defender lo nuestro, sino por el contexto en el que vivíamos. Entonces, finalmente, esto es lo que ha ocurrido a través de una corte, una tercera vía, que era una corte internacional, que finalmente es una
una vía pacífica. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? De Surco. Sí, adelante, bienvenido. Solamente un apunte, ¿no? No solamente hemos ganado los 50.000 kilómetros cuadrados de mar, también el espacio aéreo. No sé qué opinaría el almirante sobre esto. Ok, a ver, almirante. Sí, efectivamente. El derecho internacional reconoce en la zona económica exclusiva que comprende las aguas y el espacio aéreo. ¿Es correcto? O sea, tenemos las dos cosas. O sea, tiene que pedirnos permiso para circular por el aire cualquier avión de cualquier nacionalidad, no solamente chileno. Hola, muy buenos días. ¿Aló? Sí, ¿qué tal? Mónica, una pregunta que nadie ha preguntado. A ver. ¿El Perú se va a ver incurso o quizás citado a rendir su manifestación sobre la demanda que ha hecho Bolivia ante la Corte de La Haya para pedir salida soberana hacia el mar? Ya, ok. A ver, ¿ambos pueden...? En la demanda que ha formulado Bolivia a la Corte contra Chile, no ha solicitado el apersonamiento del Estado peruano. El único que puede hacer es la propia Corte, bajo la dinámica del artículo 62 del Estatuto. Y ahora todavía no ha admitido la Corte esa demanda, ¿no? Estamos en una etapa muy anterior a ella, pero la Corte podría hacer exactamente lo mismo que pasó con el caso de Ecuador. Es decir, invitarlo a que si desea ser parte en la calidad, no de Estado parte, sino de un tercero que pueda tener algo que decir. Pero voluntariamente, o sea, el país accede y el país puede decir, bueno, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que decir en este tema. Que es lo que debería hacer el Perú eventualmente en el caso que eso pudiera pasar, ¿no? Claro, y yo creo que el Perú debería siempre abstenerse porque es un asunto absolutamente bilateral que no nos involucra en nada con el problema entre Bolivia y Chile, que es un asunto cerrado. Muy bien, vamos. ¿Sí quiere agregar algo? Sí, en el sentido de que lo que está solicitando Bolivia a la Corte es que Chile cumpla con sus compromisos. No le está solicitando una nueva delimitación ni un corredor, porque existe el Tratado de 1904 en el que ya se fijaron las fronteras. Lo que le está pidiendo a la Corte es que Chile cumpla con los compromisos que ha asumido a lo largo del tiempo, de acuerdo al Tratado de 1904, y ahí el Perú no tiene nada que ver. Aló, muy buen día. Aló, buenos días. Sí, ¿qué tal? Bienvenido a Capital, adelante. Mónica. Sí, adelante. Sí, en realidad a mí me da risa, señora Mónica, y también a los presentes allá. ¿Qué le da risa, mi querido amigo? No se dan cuenta en el juego que han caído. Eso han manejado los chilenos a su antojo. Ya, ¿por qué cree usted eso? ¿Cómo? ¿Por qué cree usted eso? Porque uno que conoce un poco de psicología, que estudiamos en el colegio, se da cuenta de que todos los que están saliendo a lamentarse, ¿no? Hasta los mandatarios, los cancilleres, los diplomáticos están saliendo a lamentarse. Esa es una mentira. Ellos nos han dado lo que ya no les hace falta, pues solamente para decir, bueno, tome este caramelito y no me estés molestando. Esa es la pura verdad. Ok, bueno, es una percepción de alguien que además tiene la vocación psicológica de ver qué es lo que están pensando las autoridades chilenas. Yo no creo que de verdad les haya hecho mucha gracia lo que ha ocurrido, porque claro, 1 litro de agua para Chile debe haber sido, me imagino, desde el punto de vista geopolítico y militar debe haber sido difícil de perder. Pero en todo caso es una percepción. No sé si quieran comentar algo ustedes sobre ese tema. Vamos entonces a otro. Veo que no hay necesidad de comentarlo. Hola, muy buen día. Hola, Mónica. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Yo quería hacerle una consulta básicamente a tus panelistas. Sí. Uno era, ¿por qué el Perú nunca ejerció soberanía sobre el triángulo externo? Y es más, la Corte no se ha pronunciado al respecto sobre ese punto, diciéndole tácitamente al Perú, esto siempre ha sido tuyo, tú no has querido ejercer soberanía, es su problema. Y lo otro es, el triángulo que queda formado entre el hito número 1, la proyección en la playa, digamos, y el punto de la Concordia, que son 32 hectáreas o 32.000 metros cuadrados, eso, según la tesis, o sea, según lo que entienden los chilenos, y así se ha pronunciado Piñera, así se ha pronunciado Bachelet, la frontera es ahí, y no en el punto de la Concordia. Por eso ellos dicen, nos han dado la razón con respecto al hito número 1. Recordemos que hubo un problema con una caseta hace unos años atrás. Sí, gracias. Está claro. A ver, almirante. El triángulo externo en realidad lo hemos escuchado con declaraciones de los pescadores. Sí hemos ejercido soberanía. Es más, nuestros pescadores han pescado y continúan pescando en esa área.
El problema era que Chile, con su teoría que ha sido negada también durante el juicio de mar presencial, pretendía negarle al Perú, es decir, es alta mar. Sin embargo, el Perú ha tenido y ha mantenido su soberanía, pero también los chilenos pescaban en esa área, o sea que había una... O sea, lo que se ha hecho es oficializar el hecho de que ese es territorio peruano. No se le ha pedido a la Corte que lo demarque, sino que lo ratifique, pero al trazar la línea equidistante, básicamente el triángulo externo ha quedado totalmente... Y lo otro que preguntaba sobre el triángulo terrestre. Lo dejo Muchas gracias. Miguel Ángel. Algo más sobre el triángulo externo. El hecho de que la Corte no se haya pronunciado sobre el triángulo externo significa que ese triángulo externo siempre ha sido peruano y por tanto el reconocimiento es también tácito de que ese triángulo siempre ha sido nuestro. No hay nada que discutir, siempre ha sido peruano y punto. Eso es lo que dice la Corte. Siempre hemos sido soberanos, pero como Chile decía que era alta mar, se pasaban pues indistintamente, claro, algunas veces, hasta barcos piratas porque creían que era alta mar. Hoy ya no pueden entrar a pescar porque ya es plenitud de soberanía nacional. Sobre el triángulo terrestre, sí yo quisiera hacer muy claro, porque han habido algunas indefiniciones, el discurso del propio presidente Piñera. Y ahí parte la cosa. Ahora, ¿qué cosa ha dicho la Corte? ¿Qué cosa dice Piñera? Y después, ¿qué ha dicho Bachelet? Que es muy importante. La Corte, Mónica, ha sido extraordinariamente clara. Incluso ha dicho literalmente que sobre la porción terrestre no se va a pronunciar, porque eso fue finiquitado y sellado en el Tratado de 1929. ¿Qué ha dicho la Corte? Que el inicio de la frontera marítima entre Perú y Chile se va a hacer en un punto de intersección entre la baja marea y la proyección de un paralelo que comienza en el hito número 1, pero que no es el hito número 1. Entonces la intersección es única y exclusivamente en la orilla del mar, porque es la baja marea a la orilla con la proyección de ese paralelo que había comenzado en el hito número 1. ¿Por qué la Corte dice eso? Porque, otra vez, la doctrina internacional nos dice... Ya, eso dice la Corte. Pero Piñera ha sido bien sapo y lo que ha querido hacer es, digamos, en un juego de palabras respecto al tema de esta discordia que hay entre Perú y Chile respecto a la concordia y al punto número 1. Ha dicho la Corte, ha dicho Chile que ese punto de inicio es el hito número 1. Correcto. Y eso es un error del presidente de Chile. No. Lo que ha dicho Piñera es que el hito número 1 es el final de la frontera terrestre. Porque así aparentemente aparece el triángulo, la línea de concordia termina en el punto, en el hito 1, cuando en realidad sigue hasta la línea de la concordia, pero la línea de la concordia o el punto de concordia no tiene coordenadas geográficas. Ese es un error que tiene o que deviene del tratado y de su ejecución del año 29. Y entonces eso le ha permitido un juego de palabras, pero no es un simple juego, tiene una fundamentación. Es una estrategia. Es una estrategia. Y entonces, a la hora que él dice, la línea terrestre termina en el hito 1 y va por la dirección del paralelo, ese triángulo es chileno. Y ante esa estrategia de Chile, ¿qué debe hacer el Perú en ese punto específico? Porque la Corte no se ha pronunciado. Claro, ya sé, pero digamos, ¿cuál debe ser la actitud peruana en ese sentido? Me dice, ya, compadrito, no te pases de vivo. A ver. Primero, esperar, porque la presidenta Bachelet, como usted bien ha dicho, Mónica, ha sido muy cauta. Sí, ha sido cauta. Y entonces no ha repetido lo de Piñera. No ha repetido y hay que ver si Chile va a seguir con el mismo discurso, creando una nueva divergencia. De lo contrario, el Perú tendrá que acudir al árbitro que es el presidente de los Estados Unidos. Hemos tenido a la mano el texto de la declaración del presidente Piñera. El agente Alan Wagner acaba el día de hoy decirlo una vez más, que ha habido un error del presidente de Chile, porque él ha dicho textualmente que es el inicio de la frontera marítima en el hito número 1. Entonces, no es que haya tocado el tema terrestre con relación al tratado del año 29. Involucrar y decir que es el inicio del hito número 1 es, a mi juicio, hacer una referencia absolutamente exógena
al tema central de la controversia. Pero para que le quede claro a la gente, en ningún momento la Corte se ha pronunciado sobre ese tema, porque no podía. Nunca se ha pronunciado porque, fíjate, pero lo que ha sido invocado. Miguel Ángel, lo que es evidente es que ahí hay una tierra seca. Claro. Porque el límite marítimo o las aguas chilenas van hasta la dirección del paralelo. Y poner un jardincito bilateral como es un triángulo que no tiene mar. Y un poco va en contra de la teoría que hace poco ha esbozado Miguel Ángel, que la tierra domina el mar. Bueno, lo que sucede es que siempre la teoría de la tierra domina el mar existe, porque la tierra domina el mar no está referido a la costa seca, sino a la proyección hacia el punto exterior del límite de las 200 millas. Okay. Esa es la naturaleza. ¿Qué hacer? O sea, en realidad, ¿qué hacer ante eso? Definitivamente el Perú tiene que ser proactivo en el asunto para que nadie pueda tener espacio para la especulación respecto a ese triangulito, que por muy pequeño que sea, es muy importante para nuestros intereses. Y es un triángulo, la gente debe tener claro que ese triángulo es plena soberanía terrestre del Perú, pero que ese espacio entre el punto Concordia y la baja marea de la intersección del paralelo que comenzó en el hito número 1, allí pues hay lo que se llama técnicamente la costa seca. Eso hay que decirlo, la gente tiene que tomar conciencia. Ahora lo que queremos es la costa productiva. Y bueno, ese es otro tema. Muchas gracias al almirante Bruset, como siempre, y también al doctor Rodríguez Mackey por estar aquí con nosotros. Es importante tenerla clara, vamos a seguir explicando a lo largo de estas semanas, y lo que yo sí creo personalmente es que la ejecución debe hacerse lo más rápido posible sin esperar mayores especulaciones. Muchas gracias a ambos, y ya viene Christian Hudbalker, estará, ya viene. Oye, brother. Ajá. Radio Capital.